Continuando nuestra serie de gráficos o diseño de gráficos en Excel, sobre todo de funciones matemáticas, el día de hoy veremos cómo se grafica una función trigonométrica en Excel. Así que sin más ni más, comencemos. Saludos a todos y bienvenidos a Número, el lugar donde podrás adquirir las destrezas, habilidades, estrategias y trucos para ser excelente. Bien sea porque estamos estudiando, trabajando, buscando empleo, no sé, organizando nuestras cosas laborales, personales o incluso hasta nuestra propia vida. Como habíamos hablado el día de hoy, vamos a aprender a graficar entonces una función trigonométrica y para ello pues entonces vamos a utilizar la función seno de x, que es una función que ustedes conocen. Debo empezar por aclarar que las funciones trigonométricas no hacen la medida en grados como las conocemos de 45 grados, 90 grados, sino en radianes. ¿Y qué son radianes? Pues simplemente si nosotros tenemos una circunferencia y miramos la longitud de un radio y a partir del ángulo cero, digamos que el punto más a la derecha y tomamos esa misma medida, esa misma longitud, eso sería lo que tenemos como un radián. Entonces aquí no se están midiendo los ángulos como ángulos con grados, sino como con radianes. Entonces tendríamos un radián, 2 radianes, 3 radianes y más o menos hacia el punto de los 180 grados, es decir, cuando el ángulo está completamente abierto, estaríamos hablando de exactamente pi radianes. Entonces, en vez de calcular los ángulos directamente sobre grados, es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, que me calcule el seno, pues si le digo que me calcule el seno, por ejemplo, de 0, pues el seno de 0 es 0. Pero si yo calculo el seno de 180, que serían 180 grados, me va a dar un número que no es 0, cuando el seno de 180 grados es precisamente 0 nuevamente, porque es todo el giro que da esta curvita hasta que el ángulo queda completamente abierto. Bueno, entonces para ello, ¿cómo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar pi radianes y tenemos una función en Excel, como siempre arrancamos con el signo igual para llamar a una función, que abriendo y cerrando me trae el número pi. El número pi sería 3, 14, 16. Entendido de esa manera, entonces decíamos que pi radianes sería, o menos pi radianes, sería el ángulo completo en 180 y 0 grados sería 0 radianes. Números como pi medios sería 90 grados, pi cuartos sería 45 grados, menos 3 pi cuartos serían 135 grados y así podemos también tener los ángulos de la circunferencia definidos en radianes. Para graficar entonces esta curva, lo que vamos a hacer, corramos un poquito estos gráficos de acá, es que vamos a empezar por la función menos pi. Entonces escribo simplemente igual para llamar una función, signo menos para colocar el signo negativo, y la función pi que abre y cierra para que nos dé el número menos 3, 14, 15, 92. Muy bien, ya después de que colocamos ese número, entonces vamos a hacer lo siguiente. A el número de arriba le voy a restar, ¿qué cosa? Pues pi dividido entre 8. Cierro paréntesis y con esto ya tengo entonces, perdón, no le resto, tengo es que sumarle porque voy a ir aumentando. Entonces voy de los números negativos a los números positivos y voy a ir aumentando los números hasta que lleguemos nuevamente al número pi, pero positivo. Listo, entonces ya no tenemos los datos en radianes, sino que no los tenemos en grados, sino en radianes y ahora lo que vamos a hacer es calcularle el valor a cada uno de ellos. De esa manera digo que le calculamos el seno a la función que tenemos aquí en el x. Este se llama un ejercicio de tabulación y sobre el ejercicio de tabulación nos van a ir dando los diferentes números. Obvio que obtenemos unos números, digamos, un poco diferentes, pero nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, en este, que sería el valor de pi medios, o sea, menos 90 grados, el valor de pi es menos 1, y aquí en este que sería pi medios, tendríamos el valor de 1. Ya ahorita lo miramos como grados, porque tenemos que hacer la conversión a grados. Pero ya teniendo esto, ya podemos graficar. ¿Qué hago? Selecciono el eje de las y, solamente los valores de la y, le digo insertar y que nos inserte un gráfico de líneas. Nos ha salido un gráfico de líneas muy bonito, tiene algunas dificultades porque si ustedes se dan cuenta, se ven como segmentos bloqueados, no se ven como unos segmentos continuos, sino como una unión de líneas rectas. Para esto, entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar la línea, oprimimos control 1 y ahí nos salen las funciones, y aquí en el barrilito de pintura le decimos que nos dé una línea suavizada. Y ahora la línea se ve como una curvita continua. Voy a volvérselo a quitar y volvérselo a colocar para que ustedes lo vean. Sin la línea suavizada queda como una unión de segmentos
con la línea suavizada queda como una curva continua. Muy bien. Después de que colocamos la línea suavizada, vamos a borrar el título. No lo necesitamos, como hemos hecho en otros videos. Se podría también dejarlo. Ya es el deseo de ustedes. No tengo ningún problema con eso, pero es el elemento. Y vamos a tratar de marcar el eje horizontal. Para marcar el eje horizontal, yo aquí he hecho una pequeña trampa y es que he colocado por aquí ocultos, sin que ustedes los vieran, preparando este video, los números. Entonces, este que era menos pi son menos 180 grados. Este por acá son menos 135, menos 90, 45, 0, 45, 90, 135 y 180. De ahí la importancia de este gráfico que estaba yo dibujando acá, porque me ayudó a orientarme respecto a cuáles eran los valores que necesitaba de pi. Muy bien, después de que los quité, entonces voy a seleccionarlo. Voy a colocar algunas selecciones. Lo primero es que cuando lo coloco acá y donde dice dar formato al eje, vamos a seleccionarlo como objeto de texto. Después de colocarlo como objeto de texto, entonces vamos a buscar que el eje no nos cruce por acá en el final, sino en la categoría número 9. Entonces le voy a decir que cruce automáticamente en la categoría número 9. Y cuando le dé clic, lo que va a hacer es que va a correr los datos del eje hacia acá. Ahora, él me va a decir que la posición del eje le va a decir que me quede en las, no entre las marcas, sino en las marcas de graduación. Ahorita vamos a ver por qué razón se hace eso. Y voy a mirar y le voy a decir entonces que cuando tenga las marcas, las etiquetas de las marcas de graduación, nos coloque las marcas de graduación cada 2 etiquetas. Listo. Ahora, ya que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es que en vez de que nos queden aquí estos números, nos queden los grados. ¿Y eso cómo lo hago? Pues simplemente le digo con el botón secundario del mouse en cualquier parte del gráfico y le escribo seleccionar datos. Al seleccionar datos, él tiene aquí como cuáles son los datos que tenemos en la serie, que es la serie de los Ys, y las etiquetas del eje horizontal tienen los números porque no encuentro etiquetas. Le voy a decir editar y voy a seleccionar todo, incluyendo los espacios en blanco de estas líneas. Y al colocarlos así, se van a dar cuenta que él entonces me colocó los valores menos 180, menos 135 grados, menos 90 grados, menos 45 grados, 0 grados, 45, 90, 135 y 180. Muy bien. Claro, cuando yo trato de escribir esto, si yo llego a escribir menos 180 grados, o sea, llego a escribir menos 180 y el simbolito grados, entonces él ahí me va a decir que hay un problema con esta fórmula. De esa manera no lo podemos dejar así, sino que antes de iniciar colocamos esta linecita que es la comilla sencillita o apóstrofe y escribimos menos 180 porque es una etiqueta, no es un valor, solamente es un número de texto. Y de esa manera nos quedan colocadas las etiquetas. Muy bien, ya con esta selección de datos tenemos uno de los primeros elementos y antes de continuar les recomiendo que pausen un momentico el video y se suscriban al canal. Y ya continuando, entonces vamos a seleccionar el eje vertical. Al eje vertical le vamos a hacer pues algunos cambios. Otra vez fíjense que todavía tengo la parte de formato abierta. Si se les cerró por casualidad, solo tienen que oprimir la combinación de teclas Control 1. Me voy a ir al barril de pintura. Le voy a decir que me coloque la línea sólida en un color negro. La quiero y la quiero de 1.25 de grosor. De la misma manera, selecciono el eje de las X. Al eje de las X le voy a colocar, o al eje horizontal, también como una línea sólida de color negro y también de 1.25. Esto para que los ejes se vean más gruesos. Por otro lado, voy a volver a seleccionar el eje horizontal. Le voy a decir en las opciones, que es esta que está acá, que no vaya a menos 1.5, sino desde menos 1 hasta 1, el mínimo y el máximo. ¿Eso para qué? Para que nos quede la curva dentro del rango que se mueve el seno de una función, que es desde menos 1 hasta 1. Aquí ya nos está quedando nuestra función pues bien bonita, bien elegante. Vamos a marcar las líneas de división. Esas líneas de división también las vamos a escoger aquí con el barrilito. Le vamos a decir que las queremos de color gris. Y aquí en tipo de guión pues que nos queden de pronto con un punteado para que no se vean tan rígidas. Y pues ahí hemos avanzado un poco. Realmente nos falta muy poco para terminar nuestro gráfico. Lo que podríamos hacer es agregarle entonces un elemento y es lo siguiente. Yo marcando el gráfico, aquí me salen unos menús que se llaman diseño de gráfico y formato. Si yo hago clic por fuera, esos menús desaparecen. Solo aparecen cuando selecciono el gráfico. Selecciono diseño de gráfico, le digo agregar elemento de gráfico, líneas y le voy a decir que me agregue una cosa que se llaman las líneas de unión.
Las líneas de unión me construyen unas rayitas interesantes que quedan aquí, que van desde el eje hasta donde está cada uno de los elementos del gráfico o de la curva general del gráfico. Discúlpame nuevamente, tengo un poco de tos. Puedo seleccionar estas líneas de división. Podría hacerles algunas cosas como no buscarlas como líneas sólidas, sino, por ejemplo, líneas degradadas. Voy a dejarles el degradado que tienen, pero lo que sí voy a hacer es que les voy a aumentar el ancho a un ancho bien grande, por ejemplo 2.5. Son líneas que van a quedar gruesas y me van a mostrar entonces una división, y así tendría yo pues graficada mi función seno con pues un formato muy bonito, con unas líneas que se van acercando a él, con la graduación que va desde -1 hacia 1, que es donde se mueve la función seno, acuérdense que es una función oscilante, y con unas líneas de visión que se unen desde el eje, pues dándonos una apariencia muy profesional a un gráfico que nosotros necesitáramos hacer. Y pues nada, si la verdad te gustaría que yo publique más videos como este, solo tienes que hacer una cosa, que es suscribirte al canal e invitar a tus conocidos a que se suscriban. Puedes también darle me gusta, comentar, compartirlo, y pues con eso es bastante. Aunque solo con verlo ya me estás ayudando un montón. Y pues nada, pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces.